miedo, del temor. ¿Por qué me parece importante comenzar con esta temática? Porque creo que es en la punta del iceberg del tema que vamos a poner a colación. Básicamente porque el miedo como emoción tiene una función, ¿sí? Y cuando hablamos de temor, de miedo como emocionalidad, tenemos que entender cuáles son sus repercusiones corporales, es decir, qué sucede cuando tenemos miedo, qué nos pasa, cómo vivimos esto. Ese va a ser el primer punto con el cual nosotros vamos a encontrarnos para poder entender qué nos sucede. ¿Qué nos pasa? Es que a veces no nos animamos a enfrentar una situación, que no nos permitimos expresar aquello que estamos vivenciando. ¿Qué situaciones justamente nos generan temor y no nos permiten abrir al diálogo? Esto nos va a ayudar, primero, a algo que a mí me parece fundamental, entender. En la medida que nosotros podemos entender lo que nos sucede, podemos actuar sobre eso. Y en segundo término, una vez que entendemos, es decir, que podemos conocer lo que nos sucede, podemos poner además herramientas en función que nos ayuden a ver cómo llegamos o logramos saltar esta situación, ¿sí? ¿Vamos entendiendo más o menos? Entonces, cuando hablamos de temor, cuando hablamos de miedo, básicamente, según el psicólogo Paul Ekman, que fue uno de los pioneros en investigar el tema de las emociones, estamos hablando justamente de eso, de una emoción básica, ¿sí? El miedo es ni más ni menos que una de las 6 emociones básicas que Paul Ekman menciona y que, como él mismo lo menciona y que como él mismo lo explica, tiene una funcionalidad y que esa funcionalidad aparece y se corporaliza. ¿Bien? Entonces, primer paso, cuando hablamos de temor, cuando hablamos de miedo, estamos hablando de una emoción que se manifiesta. Que esa emoción, esa sensación que se manifiesta, está vinculada o tiene como objetivo evitar básicamente el dolor, el peligro, ¿sí? Es decir, cuando nosotros experimentamos una sensación de temor, lo que estamos experimentando es una sensación que nos provoca que algo puede ser peligroso, que algo puede ser doloroso. Y a veces nos sucede al momento de hablar. Y al momento de hablar nos encontramos que nos aparece esta emocionalidad del temor y que obviamente eso nos está indicando que esta situación puede ser peligrosa o dolorosa. ¿Por qué no? O dolorosa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de temor, cuando hablamos de miedo, básicamente estamos hablando de una emoción. ¿Sí? Me voy a tomar 2 minutitos para menos, segunditos para tomar un libro del cual yo me he basado para poner en juego esto, que es, este libro lo pongo ahí en la camarita para que se pueda ver bien, de Daniel Goleman, ¿sí? Seguramente lo conocerán, es un librito bastante conocido y que tiene básicamente un estudio propio de esto, de la inteligencia emocional. Y fíjense lo que pone a colación en cuanto al concepto de emoción, porque a mí me gusta y ahora lo vamos a ver, se los voy a compartir en la siguiente pantalla, ¿sí? Daniel Goleman dice básicamente que, en esencia, todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos, ¿sí? Planes instantáneos para enfrentar a la vida que la evolución nos ha inculcado. Sí, es un elemento, es una herramienta que en la evolución nosotros hemos incorporado, ¿sí? ¿Para qué? Para poder adaptarnos mejor, para conseguir mejores resultados. El miedo entonces es una emoción básica que tiene una función, una funcionalidad, que es detectar situaciones que puedan parecer peligrosas, dolorosas. Y eso tiene una reacción corporal, obviamente, ¿sí? ¿Cuáles son las reacciones corporales? ¿Qué es lo que nos sucede cuando aparece esta emoción del miedo? Básicamente, nos paralizamos o intentamos huir. ¿Sí? Básicamente, nos paralizamos, es decir, como que nos quedamos estancados, quietos, o buscamos huir. Cuando esto sucede, lo que experimentamos es que a una situación similar, es decir, las experiencias que se van guardando en nuestra memoria emocional, muchas veces nos llevan a repetir acciones
para poder evitar justamente esta situación que consideramos que pueda ser dolorosa o que pueda ser de alguna manera peligrosa. ¿Sí? Y hablar, en ocasiones, decir lo que nos sucede, exponer lo que nosotros consideramos que es oportuno, en ocasiones pareciese ser peligroso. Y digo que parece, que en realidad a veces es lo contrario, que es beneficioso, que genera reacciones positivas, que nos puede permitir encontrar resultados en lugares donde antes no encontrábamos. Vamos entonces, vamos entendiendo esto con lo que quería arrancar, con esta primera propuesta, esta idea de, bueno, el temor a hablar es una emoción que aparece porque estamos considerando que algo puede ser peligroso. Y que eso que podemos de alguna forma discernir como peligroso puede traernos consecuencias. Y les voy a contar algo más. No sé si a alguien más le sucede, por ahí si quieren contarme en el cuadro de texto, ¿sí? Allí en los comentarios, si quieren contarme si les sucede a menudo esto de tener temor para hablar. Pero les quiero decir algo, les quiero contar prácticamente algo. Es genuino. A la inmensa mayoría nos pasa. Algunos estamos un poquito más entrenados, algunos somos un poquito más lanzados, si se quiere, más acostumbrados, y entonces tenemos el lenguaje un poco más entrenado. Pero la inmensa mayoría experimentamos el temor a hablar en público o hablar a veces y exponer lo que nos sucede. Básicamente por el resultado que imaginamos que se puede dar. ¿Sí? Entonces, repasamos, retomamos, vamos reviendo. El temor es una emoción que nos aparece y que se corporaliza, ¿sí? Se manifiesta en el cuerpo. ¿Y cómo se manifiesta como emoción? Quedándonos estancos, intentando huir. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos como estancos, que estamos como inmóviles? Bueno, cuando intentamos decir algo y parece que no podemos. Cuando intentamos exponer algo y parece que estamos así como, ¿sí? Como tiesos. Y si no tendemos a huir, ¿qué es decir? Prefiero no decirlo, tomo la alternativa de callar, digo lo que interpreto que puede ser más conveniente. Y en ese ámbito es donde no nos permitimos entender el valor que tiene la palabra, el valor que tiene el diálogo. Y que es profundamente importante entenderlo. Por eso me aventuré a trabajar esto de el temor de hablar en público, el miedo de hablar, no solamente en público en el sentido de dar una charla, una capacitación, a veces una reunión, en un encuentro familiar, llegar a un lugar y que haya que hacer una solicitud o realizar un pedido y a veces nos atemorizamos. ¿Sí? Como nos atemorizamos, o nos quedamos así, como petrificados o huimos, que es huir, tratar de hacerlo más rápido y tratar de salir de ese lugar que puedo entender como peligroso, ¿sí? Como dañino. ¿Bien? Y si reflexionamos, en realidad nos vamos a dar cuenta, y acá ahí viene el punto interesante, si reflexionamos, si analizamos y hacemos consciente, nos vamos a dar cuenta que prácticamente el 90% de lo que experimentamos a diario tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con los vínculos comunicativos. Entonces está bueno que nos pongamos a trabajar y a analizar, es decir, a ser consciente de esta situación. ¿Sí? Buenos días, Elina. Dice, como tema de sugerencia, nueva forma de comunicación a través de la tecnología de la información. Bueno, lo vamos a poner como alternativas, que también tiene lo suyo, es cierto. La digitalización ha generado una nueva alternativa de comunicarse y que no es lo mismo que la presencialidad, ¿sí? Sobre todo en los vínculos, en las relaciones. Sí es cierto que hay cuestiones que se van a dar a la hora de hablar, que es esto, los temores, esta sensación a veces de que uno no tiene las suficientes condiciones para llevarlo adelante, vamos a preferir huir, ¿sí? Entonces hay cuestiones que sí se van a dar, que están presentes y que nos sirve tanto para la cuestión analógica como digital, es decir, que nos sirven para hablar en público cuando hay
50 asistente o hacerlo a través de los elementos digitales. Es cierto que los elementos digitales son un poco más fríos y probablemente nos puedan generar un poquito más de confianza en algunos casos, ¿sí? Porque no nos sentimos extremadamente expuestos. Pero lo cierto es eso, que quería arrancar con el tema de esto, del miedo como una emoción, y que esa emoción tiene una función, es decir, las emociones en la evolución fueron apareciendo como una herramienta, como un mecanismo para poder adaptarnos al ambiente y sobrevivir, ¿sí? Y evolucionar además. Esas herramientas fueron quedando y aún hoy las utilizamos. Esas herramientas fueron quedando, se disparan ante una situación que nosotros analizamos y en función de qué tipo de emoción aparece, tenemos una reacción corporal. En el caso del miedo o del temor, la reacción va a ser o, ¿sí?, de quedarnos paralizados o de huir. Tratar de esquivar. Y esto sucede mucho, lo veo muy frecuente, tratar de como ir huyendo a la situación, esquivar la situación, evitar hablarlo. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a tratar hoy, o vamos a poner un poco en juego en el trabajo en la jornada de hoy. Voy a tomar un vasito de agua para acomodar la garganta. ¿Sí? Así que, excelente, gracias a los que están participando, los que tienen alguna observación, alguna preguntita, serán bienvenidos, ¿sí?, para poder ir sumando opiniones, ir sumando preguntas y demás. Avanzamos entonces en esta propuesta y acá viene lo que va a ser un poco el disparador también de esto, que tiene que ver con esto, la conciencia, ¿sí? Ser consciente básicamente es poder traer a la reflexión lo que nos sucede. Este texto lo saco de un médico norteamericano que es un poco el padre del mindfulness, un poco el que empezó desde la medicina a darle importancia al mindfulness, ¿sí?, a ser un poco consciente de lo que nos sucede. Tiene un montón de trabajos hechos, tanto desde visiones orientales, ¿sí?, desde el budismo, desde otros sectores de Oriente, de China, de India, y que lo fue un poco nutriendo con la medicina occidental, si se quiere, más apegada a la metodología científica occidental. Y traigo a colación este concepto porque me pareció clave para empezar a trabajar el temor a la hora de hablar, que es: la conciencia plena se ejercita prestando atención de manera activa a lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Es decir, tenemos que evaluar, ser conscientes, ser claro de qué es lo que nos está sucediendo y si realmente eso que está sucediendo, me estaba apurando en vano, va a tener impacto o no. ¿A qué me refiero con ser consciente? A reflexionar, a evaluar, a veces a trabajar de manera inteligente nuestra emocionalidad, ¿sí? Que nos pongamos un segundito a rever si esto que realmente estoy viviendo es peligroso, puede generar algún tipo de contratiempos, o en realidad es un temor que me invade y no me permite expresarme. Entonces los invito a esto, ¿sí?, como primer paso, como uno de los pasos que nos puede ayudar muchísimo a evaluar, es decir, ¿qué puedo perder? ¿Qué puedo ganar? ¿Qué puede suceder? Ser un poquito más reflexivo, consciente, traer a nuestro análisis los probables resultados en base a experiencias anteriores, pero también sabiendo que cada una de las experiencias es diferente. También sabiendo que cada una de las cosas que vivimos es diferente, ¿sí? Entonces eso también nos puede ayudar un montón a evaluar esto de la conciencia y de analizar lo que nos sucede con nuestras emociones. Insisto, y probablemente esto lo hayan escuchado más de una vez, el temor a hablar en público, el temor de hablar, no solamente digo para dar un taller, rendir un examen final, presentar la tesis, es algo frecuente, pero es algo que estamos aprendiendo a llevar adelante, que lo vamos a llevar adelante con responsabilidad, haciéndonos cargo de las cosas que decimos, entendiendo los contextos, pero que es algo muy propio de la humanidad, el temor, ¿sí?, porque es una emoción básica. Entonces los invito a eso, primer paso. Hagamos consciente,
¿sí? Reflexionemos. No dejemos que los impulsos emocionales nos conduzcan en los resultados. Primera invitación que les hago. Si le interesa, nos va a ayudar a poder trabajar este tema. ¿Bien? Y creo que en esto les voy a contar algo que nos sucede y que está bueno que lo evaluemos. Y que también pone el ojo en el tema de la conciencia como la nueva inteligencia. ¿Por qué traigo a colación este concepto? La conciencia es la nueva inteligencia, es decir, porque en la medida en que somos conscientes podemos evaluar, reflexionar, entender qué nos sucede a nosotros, qué sucede en el entorno y poder discernir si es el momento o no para llevar adelante alguna acción. O a veces a la inversa, llevamos adelante una acción y gracias a la reflexión, a la conciencia, poder discernir si esa acción dio el resultado que estábamos esperando o no. Ese es un poco el primer punto que me parece que nos puede ayudar a esto, ¿sí? Al objetivo del encuentro del día de hoy. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Venimos bien? ¿Alguna consultita más? No se nos queden allí con ganas de preguntar, ¿eh? Pónganlo en juego. Voy a sacar un ratito en este sentido la cámara aquí para que podamos leer de manera más clara y les voy contando un poquito esto. Bien. ¿Sí? Esto es otro que lo traigo a colación un poco para que nos ayude. A ver qué nos cuenta Eli. Dice, el temor a hablar, en mi opinión, se potencializa más ante los medios digitales y por medio de las cámaras y el hablar en público. Puede ser que en algunas personas, ¿sí? No quiero generalizar porque también he encontrado opiniones diversas de esto. Puede que en algunas personas el exponerse ante medios digitales, que uno no sabe dónde puede llegar la información y hasta dónde puede trascender, genere un poco más de temor, ¿sí? Lo que sí invito es, primero, a evaluar, a ser consciente de esto del temor, ¿sí? ¿Qué nos está pasando? ¿A qué le estamos temiendo? Y ahí van a empezar a aparecer cuestiones que si analizamos de lo profundo nos vamos a dar cuenta que están vinculadas nada más y nada menos que a nuestra relación, a nuestra supervivencia. ¿Qué es lo primero que va a pasar? El miedo al ridículo, el miedo al que dirán, a la opinión, ¿sí? Es decir, van a aparecer esto que algunos especialistas denominaron atajos mentales, es decir, ideas previas que yo me hago sobre posibles acciones. Yo traje 4 de estos atajos mentales, que está bueno que los evaluemos, pero son muchos más. Traigo 4 a colación que nos puede servir, que tiene que ver con cómo nosotros nos predisponemos en función a esto, ideas previas de acciones. ¿Por qué aparece esto? Básicamente porque nuestro cerebro es una máquina de ahorrar energía. Entonces, para no estar reflexionando las 24 horas del día, que sería algo desgastante, nosotros lo que hacemos es ir creando mecanismos en nuestra cabeza que nos ayuden a tomar decisiones más inmediatas. Esos mecanismos que hemos creado para tomar decisiones más inmediatas tienen que ser ágiles, rápidos, simples de utilizar y que no nos desgasten demasiada energía, ¿sí? Entre esos mecanismos aparece esto de los atajos mentales. Voy a traer 4, después si ustedes buscan en internet van a encontrar una serie bastante importante de esto. Lo primero es la representatividad. ¿Qué es la representatividad? Es cuando yo en una acción creo resolver lo que se viene a futuro, es decir, estoy representando determinada acción con determinado resultado a futuro. Traigo un ejemplo muy simple acá, pero después lo vamos a ir ampliando, ¿sí? El chico juega mucho con los animales, seguro va a ser veterinario, ¿sí? Como entonces juega con los animales, seguramente el día de mañana va a ser veterinario. Bueno, ahora lleven esa representatividad al diálogo. Como mi jefe a veces es medio gruñón, si le digo algo inconveniente puede suceder esto. O mejor hablo con fulanito, viste que él es más predispuesto, tiene mejor onda, ¿sí? Entonces esta representatividad lo que hace es que yo vaya construyendo posibles resultados a futuro aún sin tener la certeza, ¿sí? Entonces,
hablo con Juan, que es mejor, más buena onda, hablo con fulanito, y a veces, volvemos paso atrás, ¿sí? Emoción del temor, esta emoción del temor que nos paraliza o nos hace huir de poder dialogar con la persona correcta. Entonces nos representamos en función de experiencias pasadas, resultados futuros. Y uno de esos atajos mentales que es más frecuente a la hora del diálogo, del habla, del encuentro, es la representatividad. Si yo me estoy representando en función de una acción, un resultado futuro. Traigo esto porque es más común, ¿no? No, el nene juega siempre con los animalitos, sí, va de grande va a ser veterinario. Entonces ya lo vamos encasillando por ese lado. Va a haber un montón de personas. Les voy a contar una anécdota que me sucedió en el rubro profesional de la medicina, que me decían, no, por ahí vender un producto ante determinada cantidad de personas con determinado perfil profesional es como que no queda bien. Entonces, ¿qué representatividad hacíamos? Como hay determinados lugares donde no se vende en sentido, ¿no?, comercial, si se quiere, como un electrodoméstico, empezar a vender en ese ámbito es como que te podrían llegar a ver como un profesional que no está apuntando a desarrollarse dentro de eso que está practicando, dentro de sus prácticas propias. Lo cual no tenemos certeza hasta que no lo ponemos en juego, ¿sí? Es como bastante, diríamos, apresurado. Pero esto no sucede, y nos sucede a menudo al momento de hablar, ¿sí? La correlación ilusoria, es decir, hacer una ilusión, ¿sí?, en función de algo que pudo haber sucedido. Traigo un ejemplo tonto, pero después lo vamos a llevar de nuevo al tema del diálogo. Desde que abrió el bar en la esquina hay menos gente que desayuna en la casa. Entonces, como vemos mucha gente en el bar, suponemos que esa gente dejó de desayunar en su casa y ahora va a desayunar al bar. Suponemos, ilusionamos, imaginamos, hacemos una correlación sin tener datos concretos de un resultado porque estamos viendo algo que pueda incidir. Llévenlo al habla. Si le pido un aumento, probablemente lo tome mal. Desde que fulanito está en el lugar de jefe, nos trata de manera diferente, ¿sí? Desde que le pedí que venga más temprano la última vez, lo noto como que no trabaja de la misma manera. Desde que le sugerí tal cosa, siento que sucede tal otra. Vamos viendo cómo aparecen estos atajos mentales y cómo inciden en nuestro temor al hablar. Inciden porque nos, de alguna manera, se imponen en nuestro camino del diálogo, ¿sí? Insisto, pongan así, atajos mentales, van a encontrar YouTube, Google, donde busquen un montón de información. Yo se los traigo para que ustedes lo pongan en juego en los diálogos, en las conversaciones, en las palabras. De disponibilidad, ese es otro que me gusta, por eso lo traje. Cuando nosotros suponemos por nuestro entorno que lo que sucede es lo que yo estoy viendo. Entonces, acá pongo un ejemplo, ¿no? ¿De qué crisis me hablas si todos los restaurantes están llenos? Entonces, como, ¿qué va a ser difícil hablar con Juan? Andá y sentate y decirle lo que te pasa, sin medir qué le sucede al otro. Esto es así, vos tenés que ir y pedir y no pasa nada. O a la inversa. No hay que hablar, no hay que permitirse ser demasiado abierto con los compañeros de trabajo, con los empleados o con los colegas, porque si no te toman el pelo. Entonces vamos haciendo de nuestras acciones probables resultados en cuanto a la disponibilidad del otro. Estamos disponiendo de probables conductas a partir de lo que nosotros vemos. Claro, es entendible nuestro mundo en nuestra realidad. Es decir, nuestra realidad es lo que nosotros vivimos diariamente, es lo que sentimos diariamente, es lo que experimentamos a diario. Entonces, obviamente que vamos a hacer alusiones de nuestro mundo en función de esto. Lo que está bueno, y volvemos a la conciencia, volvemos a esta nueva inteligencia que es ser consciente, es esto: reflexionar, analizar. ¿A todo el mundo le pasa lo mismo que a mí? ¿No será que yo estoy viendo una parte de la película que los otros no ven?
¿qué parte debería tratar de editar y volver a tomar y tener presente? ¿Me siguen con esto? Insisto, está muy bueno esto. Esto nos hace entender cómo a veces nos generamos ideas previas, siempre entendiendo que son resultado de experiencias anteriores, que no nos permiten llegar a un objetivo claro. Por esto, ¿sí? Por estos atajos mentales, por estas ideas que nosotros nos hemos construido en función de ¿qué? De ahorrar energía, de ser un poquito más automático en nuestro andar, de quitarle más responsabilidad a la conciencia. ¿Qué es quitarle responsabilidad a la conciencia? No hacernos responsables, no hacernos de alguna manera responsable de ser consciente de lo que está sucediendo desde los hechos y no desde la opinión o desde el juicio. ¿Bien? Y el último, el de simulación, que les traigo estos 4, insisto, ustedes les dejo abierto para que después puedan buscar y en todo caso escribirme siempre, no, Carlos, nada que ver, lo que estás diciendo es otra cosa, pero está bueno, esto me parece que nos ayuda a ampliar nuestra posibilidad de diálogo, ¿sí? Tuve 5 ocasiones de convertir un gol. Si no hubiese sucedido esto, probablemente hubiese sucedido esto otro. Yo estoy anticipándome a un hecho en función de un tercero, una situación externa. Si no hubiese llovido, probablemente hubiese venido más gente. Si no hubiese sucedido esto, yo probablemente hubiese sido aquello. Si en la escuela no me hubiesen hecho pasar vergüenza cuando dije la primera lección, probablemente hoy no tendría tanto miedo para hablar en público. O decir lo que no sucede. Si en mi caso hubiese existido más diálogo, probablemente hubiésemos contado los problemas de manera diferente. Vamos simulando situaciones, experiencias anteriores con resultados futuros. Pueden que incidan, yo no digo que no incidan, ojo, seguro que las experiencias inciden. ¿Por qué? Porque las experiencias son un repósito de información a la cual nosotros acudimos para después tomar decisiones. Lo que está o creo pertinente y consciente analizar es que no todas las experiencias son iguales, no todas las situaciones son iguales y que está bueno ser consciente de que siempre existen situaciones distintas. Rendimos un examen muy bien, ¿sí? Esa experiencia queda guardada, entonces nos da confianza y vamos a ir a rendir otro examen y seguramente vamos a ir con más confianza y vamos a esperar salir muy bien. Ahora, si en nuestro primer examen oral nos sentimos inseguros, sentimos que no dimos el resultado que estábamos esperando, no sentimos la confianza necesaria, probablemente esto se replique en el segundo. O si un profesor nos preguntó demasiado o preguntas demasiado puntillosas, esto queda guardado en nuestro repósito de experiencia y lo vamos a trasladar a la segunda. Y como esa situación es peligrosa, como esa situación fue dolorosa, viene el miedo a rescatarnos y a decirnos, ¿para qué vamos a sufrir si podemos huir de esto? ¿Sí? Y ahí es donde empezamos a callar, dejar de expresar, dejar de exponer. ¿Sí? Probablemente esta primera experiencia quedó guardada en nuestro repósito emocional de las experiencias y cuando aparece algo similar se despierta nuevamente esa información, ¿sí? Ese impulso y decimos, no, ¿para qué voy a sufrir? Lo que no nos permitimos evaluar o lo que no nos permitimos pensar es que cada experiencia es diferente, cada situación es diferente y que nosotros la podemos, si somos conscientes de lo que nos sucede, afrontarla de manera diferente. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí? ¿Alguna consultita? ¿Alguna preguntita? Si creen que he obviado algún tema, también será interesante. Si no, marchamos en el otro sentido para seguir adelante. Pero primera sugerencia es hacer conciencia de que todas las experiencias son diferentes. ¿Sí? Que nosotros somos seres animales que tomamos las experiencias del pasado para poder construir acciones a futuro. Y que por eso probablemente cuando aparezca algo similar, ¿sí? Se dispare esta idea ahora. Y se dispara esta idea, este pensamiento y con ello una emoción que le corresponda. Ahora está bueno ser consciente que no siempre es así.
está interesante desafiar estos atajos mentales, que podemos o que debemos permitirnos ver la situación desde el tema de lo que le contaba acerca de la empatía, que es esto: ponernos en el lugar del otro, entender al otro, poder, sobre todo, manifestar que uno es capaz de compartir esa situación, pero no en el sentido de revivirlas, sino en el sentido de decir: te estoy entendiendo, estoy comprendiendo, sé que esto que te está sucediendo, que probablemente a mí no me suceda, te está generando algún contratiempo, o a la inversa, cuando sentimos que son empáticos con nosotros, es decir, cuando sentimos justamente esto, ¿sí? Poder ponernos en el lugar del otro y encontrar alternativas para no suponer que lo que yo vivo es lo que vive todo el mundo, que si no hacen las cosas como yo pienso, están equivocados, o no tienen conocimiento suficiente, o ven las cosas desde el otro lugar. Y ahí me lleva al punto número 2, pegadito. La empatía me lleva casi, le diría, sin escala, a la aceptación. Primero, la aceptación personal, es decir, aceptarme como soy, cómo me expreso, qué conozco y qué tengo que conocer más. Aceptarme significa entender qué cosas realmente manejo muy bien, me siento cómodo, cuáles son mis fortalezas, si se quieren, y cuáles son las cosas que deberé mejorar, que deberé trabajar. Que eso no implica que yo no pueda, que yo no sepa, que yo no tenga posibilidades. Implica que deberé trabajar un poco más, o que deberé trabajarla desde otro lugar, ya sea por una cuestión de situación biológica, o situación geográfica, o lo que fuere, ¿sí? Empezar a aceptar es el mejor camino para afrontar los momentos del habla, del diálogo. Digo, arranco por la aceptación personal, qué cosas me salen bien, de qué puedo dialogar de manera tranquila, que no aceptar que no todo el mundo le va a interesar los mismos temas que me interesan a mí, aceptar que probablemente tenga que optar en algún momento por hablar un poquito menos, o en algún momento por exponer un poquito más. Aceptar es, sobre todas las cosas, entender qué me sucede a mí, qué le sucede al otro, y que podemos pensar diferente, y a pesar de eso podemos trabajar juntos. ¿Sí? La aceptación es entender que podemos construir desde la diferencia, inclusive desde el diálogo. Porque a veces esta aceptación de, voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no?, que me traen a colación, que a mí, yo soy más tímido, ¿viste? Me cuesta, entonces prefiero no, entonces vamos huyendo, vamos dejando de lado. Primer punto, acepto, soy tímido, es decir, que probablemente tengan que entrenar un poquito más para hablar con otro. O yo con Juan no puedo ni hablar, prefiero contárselo a fulanito. ¿Sí? Entonces, bueno, aceptemos cómo soy, qué pasa, qué es lo que no puedo congeniar con el otro. Aceptar nos permite avanzar, ¿sí? Es como cuando, le voy a traer un ejemplo bastante absurdo, ¿no? No sé si a alguien le gusta la vida de campo, la aventura, andar cerca del río. Bueno, acá en la zona se va mucho a pescar, a compartir con la naturaleza, donde sabemos que va a haber mosquitos, donde si vamos en carpa sabemos que no vamos a tener baños como tenemos en casa, que probablemente no contemos con un aire acondicionado. Nosotros sabemos que eso es así y lo aceptamos, ¿sí? Aceptamos todo ese contexto y lo disfrutamos igual. ¿Por qué? Porque reconocemos que eso es así. Querer ir de campamento, de camping, o pasar una jornada en el medio del campo y esperar que no haya mosquito, que no haya tanto calor, que no sucedan esas cosas, y sí, nos va a llevar a pasarla mal. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando. Llevémoslo a la vida diaria. La medida que vamos aceptando, entendiendo cómo es esto, yo me voy a permitir disfrutar más. Y eso me lleva al tercer escalón, a ser auténtico. Es decir, me acepto, veo cómo soy, veo mis virtudes y veo lo que no es tan virtuoso, que seguramente tenemos y mucho, desde ese peldaño y desde ese lugar comienzo a trabajar la aceptación. ¿Sí?
empatía, que tiene que ver con entender al otro, ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Compartir lo que le sucede al otro, la aceptación, primero personal, mía, me acepto, y después acepto la diferencia del otro, la postura distinta, entender que probablemente no está sabiendo lo que yo pienso, ¿sí? Nos sucede muy a menudo. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Cuando yo supongo que el otro se debe dar cuenta de lo que tiene que hacer porque yo lo hago así, no estoy apelando a la aceptación. Me estoy olvidando de la aceptación, ¿sí? Y aceptarme tal como soy, con mi manera de exponer y de enfrentar, me lleva a la autenticidad. ¿Bien? ¿Y qué preguntas le traigo al momento de dialogar, charlar, expresarnos, ya sea con nuestra pareja, con la familia, en el trabajo, con los compañeros, rendir nuestra tesis, rendir nuestro primer examen, en el trabajo, en la formación, ¿sí? En el grupo de militancia, donde ustedes quieran? Les traigo preguntas que nos pueden ayudar a poder primero indagarnos, ser consciente de lo que queremos poner en juego. Esto me parece que nos va a ayudar un poquito. Esto que nosotros manifestamos, que exponemos, que traemos, ¿es posible realizar? Traigo el primer ejemplo. Anda, no pasa nada, no te va a decir nada. Bueno, esto que estoy pensando contarte a vos, ¿es algo que está en la posibilidad de realizarnos? Digo, ¿y yo lo puedo realizar en tu lugar o es la otra persona? Si es la otra persona, probablemente deba ser una sugerencia, no una opinión. Si lo que yo voy a exponer tiene que ver con otra persona, yo lo invito a que sea una sugerencia. No seas tonto, no va a pasar nada. ¿Qué te puede pasar? Bueno, entonces estamos opinando. Ahora, mira, yo te sugiero que lo hables con tranquilidad, probablemente tenés resultado. Entonces, lo que voy a manifestar, primera pregunta que les hago ¿es algo posible de realizar? ¿Es tangible? ¿Es concreto o es algo medio abstracto y es una construcción desde mi subjetividad? ¿Sí? Llévenselo como alternativa, como posibilidad. Esto es una pregunta que a muchos se las pongo en juego porque, claro, cuando nos toca evaluar al otro es un poquito más simple, porque no tenemos que poner el cuerpo, porque no se trata de nosotros, porque no tenemos que padecer los temores. Entonces, es más, muchas veces me encontré en algunos talleres que alguien me dice, sí, Carlos, cuando yo tengo que darle alguna sugerencia o alguna idea a otra persona, me sale súper bien, pero para mí es re difícil. Porque no se trata de nuestra integridad, se trata de la integridad del otro. Es decir, entonces, las ideas fluyen, salen muy rápido cuando se trata de dar sugerencias, consejos o ideas súper innovadoras. ¿Sí? Y ahí es donde yo siempre planteo esta primera pregunta. Esto que voy a poner en juego, esto que voy a exponer, dialogar, ¿es posible? ¿Lo voy a realizar yo? ¿Estoy hablando de otra persona? Bueno, si estoy hablando a partir de la experiencia ajena, es decir, como permitiéndome darle algo al otro, es desde la sugerencia. ¿Sí? Concretos, en alguna manera, es a lo que quiero llegar. Cuando digo lo que estás pensando proponer, eso que se te ocurrió, eso que estás llevando adelante desde el pensamiento, ¿lo estás formulando de manera concreta? Y les doy un ejemplo. No es lo mismo decir llegaste tarde que decir llegaste después de horario, o decir llegaste a las 8:05 y el horario es a las 8. No es lo mismo decir sos un irresponsable que decir, mirá, ayer te pedí que hagas esto, antes de ayer te pedí que hagas esto, hoy te estoy pidiendo que hagas esto y ninguna de las tres cosas la estás realizando. Ser preciso, tratar de ser concreto, porque a veces la abstracción no nos ayuda a entender qué nos sucede. Ir con el dato. Van a ver que esto permite otros resultados. Y vuelvo al meollo de la cuestión. No es lo mismo decir, sos un irresponsable, nadie estudia. Todos los profesores lo primero que van a hacer es tratar de dejarte en ridículo. No sé si es así.
Entonces sería, en el examen anterior, el profesor tanto me hizo una pregunta que a mí me incomodó. Sí, somos más específicos, porque a veces cuando apelamos a la abstracción exclusivamente, como ser irresponsable, irrespetuoso, hay detalles finitos que no conocemos. ¿Por qué? ¿En qué te basás para decirme eso? ¿Sí? Esas dos preguntas nos van a ayudar a trabajar mucho esta idea. Comenzamos con las claves. ¿Quieren ir agendándolas? ¿Las van a ir anotando? ¿Sí? Espero que las puedan poner hoy, en este mismo momento, a trabajar. Al menos mi iniciativa está puesta ahí, en que sean lo más prácticas posibles. ¿Sí? Así que no se me queden desde el pensamiento, sino que también llevémoslo a la práctica, a la acción. El para qué. ¿Para qué voy a decir lo que voy a decir? Me parece súper importante. Y ahí viene la acción, y ahí viene la reflexión, y ahí viene la parte de la conciencia. Si yo soy consecuente, digo, ¿para qué voy a decir esta grosería? ¿Para qué voy a decir esto fuera de lugar? Yo digo, voy a decirlo para que se sienta mal, y soy consciente. Bueno, hagámonos cargo. ¿Sí? Si yo tengo claro el para qué, no voy a juzgarlo. Me puede decir, mirá, Carlos, a mí me estoy estudiando el taller de oratoria para decir a un par de personas lo que siento y hacerlos sentir un poco en ridículo. Bueno, ¿tenés claro el para qué? ¿Conocés el propósito? ¿Vas a ser responsable con tu propósito? Adelante. Si no conocemos el para qué, si no tenemos claro el horizonte, es decir, si no pensamos para qué voy a decir lo que voy a decir, a veces, por no decir muy frecuentemente, hablamos sin pensar. Y créanme que esto es literal. Escucho en muchas oportunidades esto. Personas que compañeros, a mí mismo en muchísimas oportunidades, y debo reconocer, me escucho exponiendo cosas del cual no evalué el para qué. ¿Para qué levanté la voz? ¿Para qué hice esa opinión? ¿Para qué me dirigí de tal manera? ¿Para qué decidí callar? ¿Para qué decidí callar? ¿Cuál es el propósito que me impuse en el momento que decidí no decir lo que me pasa? Si lo tenemos claro, adelante, allá vamos. ¿Sí? Si está preciso, si uno ha logrado poder tener claridad en el para qué, es eso. ¿Para qué? ¿Sí? Después, el análisis de bueno o malo le pondrá según el lugar de cada uno. ¿Sí? Las cosas son buenas o malas no por su naturaleza o por sí mismas, sino desde el lugar que la experimentamos. Pero sí eso, ¿para qué? Y el para qué tiene dos posturas, ¿para qué hablo o para qué callo? No solamente el para qué hablo. A veces evaluar, ¿para qué callo? ¿Cuál es el propósito de no decir lo que creo que tenía que decir? ¿Bien? Y si no lo tengo claro, y si por alguna situación no pude clarificar el para qué, bueno, deténganse a evaluar, deténganse a pensar, deténganse a eso. ¿Para qué? Entonces, llévense esa pregunta. ¿Para qué voy a decir lo que digo? ¿Para qué voy a callar lo que callo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de estas conductas que estoy llevando adelante? ¿Bien? El propósito difiere del objetivo, porque el objetivo tiene que ser claro, tiene que ser medible, ¿sí? Tiene que permitirnos entender el resultado. Entonces, el objetivo es en función de qué quiero lograr con el silencio. ¿Sí? El propósito es, ¿para qué voy a hablar? Bueno, para informar. ¿Cuál es el objetivo?
informar que han salido bien, informar que no está funcionando esto como corresponde, sacarme una duda, compartir ideas. Pero tratar de ser más específico. A ver, compartir ideas sobre esta propuesta, no sé, política, por ejemplo, o institucional. ¿Sí? ¿Para qué hablamos? Y el objetivo es, ¿con qué objetivo? ¿Sí? ¿Con qué meta que yo pueda medir para saber el resultado? Porque si no, también es, ¿para qué? ¿Para qué voy a hablar? Y no para contar lo que me pasa. ¿Y cuál es tu objetivo de contar lo que te pasa? Se me ocurrió, no sé. ¿Cuál es mi objetivo de contar lo que me pasa? Que otras personas pueden llevarse esa experiencia y quizás los ayuda. ¿Sí? ¿Logro ser claro en la diferenciación entre el para qué y el objetivo? ¿Sí? Entonces, ¿para qué hablo? ¿Para qué callo? ¿Cuál es el objetivo del silencio? Vos me podés decir, mira, siento que mi idea no aporta, entonces, ¿para qué callo? Para que otros hablen. ¿Cuál es el objetivo que los otros hablen? Bueno, encontrar otros puntos de vista que permitan, no sé, tomar una decisión más inmediata. O tomar otro punto de vista de personas que tienen más experiencia, más desarrollo. ¿Sí? Vamos con el tercero. Generar inspiración, es decir, ir a, no tanto al conflicto, no a la negatividad, sino a la resolución del problema. La aspiración es de aspiración de resolver el problema, es decir, tratar de ser positivos con nuestras palabras. Si nosotros somos positivos con nuestras palabras, van a ver que se reduce el temor de hablar. Es decir, si yo arranco siempre poniendo un punto, aunque no coincida, a veces es súper importante ser positivo aunque no coincida. ¿Cómo? La verdad, el punto de vista que expusiste no coincide conmigo. No deja de ser una frase positiva a pesar de que eso no coincida. Porque lo que estoy haciendo es tratar de no poner en primer plano el problema, que es no coincido con vos. Entonces ya desde el vamos estamos ahí chocando. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemáticas nosotros podemos resolver desde la diferencia o desde la aceptación? ¿Sí? La clave de esto es generar una respuesta positiva, sencilla, atractiva, que nos permita esto, dialogar. Me he encontrado con esto de que sí, lo que pasa es que yo soy así frontal, digo las cosas como me parecen. El dilema está en no qué digo, sino cómo lo digo. Es decir, si pongo una situación problemática o si en lugar de generar una situación problemática lo que estoy buscando es una resolución de la cuestión. Si estoy siendo resolutivo, ¿sí? Esto nos puede ayudar muchísimo a comenzar cualquier diálogo. ¿Sí? Nos permite esto, explicar, enseñar y convencer. Explicar es dar el fundamento, es decir, desde dónde digo lo que digo, con qué datos, con qué información, ¿sí? Tratar de ser coherente con lo que pongo en juego. Si yo te digo, la verdad que sos un irresponsable, bueno, ¿desde dónde lo digo? ¿Qué datos tengo yo para explicar esto? Si yo me digo, y acá me quedo un ratito conmigo, con mi percepción, con lo que estoy viendo, si yo me digo, no sé hablar, ¿desde dónde lo digo? ¿Qué pasó? ¿Por qué digo esto? ¿Qué datos nosotros tenemos para sostener esta postura? Que no sé explicar, que no sé hablar, que me cuesta, que tengo miedo. ¿Sí? ¿Desde qué lugar lo estoy elaborando? A mí me parece sumamente siempre beneficioso, sin ser demasiado verborrágico, sin ser demasiados a veces extensos, me parece sumamente importante no olvidar el fundamento. La raíz de un diálogo es, pero no el fundamento en tener un fundamento teórico, sabernos algo desde una teoría plena, pura, sino desde el lugar que uno lo está exponiendo. Teniendo en cuenta lo anterior que dijimos, ¿sí? Evitando una exposición negativa, desde términos más coherentes, positivos, abiertos, sencillos, tratar de explicar. Fundamento. ¿Qué nos lleva a esto?
qué datos tenemos, qué información contamos, ¿sí? Para que no sea un hablar porque el aire es gratis, como decíamos, ¿no? ¿Sí? Enseñar cuando podemos. ¿Qué es enseñar cuando podemos? A veces es importante, en lugar de criticar, hacer una observación negativa en el otro, enseñar. Te pido que realices tal cosa porque nos va a generar tal beneficio. Pedir permiso para corregir entraría en esto, ¿sí? ¿Sí? Te puedo pedir permiso para hacerte una observación. Si no te molesta, te puedo hacer la siguiente mención, ¿sí? Más allá de que no coincido, yo puedo observar esto otro. Es decir, tener esa capacidad de poder siempre brindar algo al otro. Y ahí entraría el segundo, enseñar, explicar, enseñar, ¿sí? Que el otro se lleve o que nos llevemos, ¿sí? Porque la vida es un aprendizaje continuo, estamos aprendiendo todo el tiempo. Si en ese aprendizaje continuo está bueno esto de, bueno, ¿qué puedo enseñar? ¿Qué se puede llevar el otro? De tener la capacidad de pedir permiso para hacer una sugerencia, para corregir. ¿Sí? Me ha tocado esto de, no lo tomes a mal, pero te voy a hacer una corrección. Y la verdad es que tenía ganas de decirle, y la verdad es que no quiero tu corrección, discúlpame. No es la respuesta más oportuna, ¿no? La respuesta sería, honestamente, no necesito, no creo que no voy a tomar tu corrección, así que no pierdas el tiempo. ¿Sí? Pero nos pasa, discúlpame, ni siquiera discúlpame, pará. Esto no es así, esto es asá. O esto que estás haciendo está mal. ¿Cómo es? ¿Por qué está mal? Quiero que me expliques y me enseñe qué es desde tu lugar que esto está bien o que esto está mal. ¿Sí? Acuérdense de ser precisos, concretos con la información, con los datos. Porque si no, el vaivén de las subjetividades nos pueden llevar a cualquier lugar. Y este es un punto, a mi entender, que más nos ayuda a hablar sin temor. El fundamento, es decir, poder explicar con datos. Esto no significa que tenemos que estar 100% mirando noticias, súper informados, a ver todos. Digo, de lo que estoy hablando mínimamente, ser consciente desde qué lugar lo estoy diciendo, con qué información, si son datos reales, concretos. En realidad me imagino, ¿sí? Yo suelo preguntarle mucho a mis hijos, por ejemplo, antes, papá, les voy a contar una anécdota muy familiar, me pregunta, papá, ¿es cierto que todos los presidentes son dueños de los países? Entonces lo primero que le pregunto es, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Sí? Esa fue una pregunta, pero a veces lo dicen, vayamos a un ejemplo más claro, ¿no? Cotidiano, que te lo dicen de forma concreta. Sí, porque los países latinoamericanos son pobres porque los presidentes no hacen nada. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo contó? ¿Cuántos países hay en Latinoamérica? ¿Cuál es la tasa de pobreza? Sí, pobre, no, los niños no vamos a invadir con tantas informaciones, pero primero que digo, ¿y por qué decís eso? ¿Quién te lo contó? ¿De dónde sale? Y aparece YouTube, obviamente, ¿no? Como uno hoy de los elementos que más información, al menos en mi hogar, trae, es de YouTube. YouTube y toda la cantidad de contenidos increíbles que hay. Muchísimos súper agradables, que me encanta YouTube. Y otros tanto, bueno, desde la subjetividad de quien los arma. Entonces, cuando aparecen eso, en algunas oportunidades podemos, sí, es cierto, son todos pobrísimos, o otros que te dicen, no, nada que ver. Y creo pertinente, lo primero es eso. ¿De dónde? ¿Cómo conseguiste esa información? ¿Qué te hace pensar que esa información es correcta? ¿Sí? Para trabajar mucho y no dar nada por sentado. ¿Sí? Tendemos por estos atajos mentales que le contaba al principio, tendemos a dejar todo por sentado. Creemos que todo el mundo sabe lo que pienso, lo que creo, cómo tiene que hacer. Por eso, explicar, enseñar, y eso va a dar como resultado la posibilidad de convencer. Acá les cuento algo que cuento en casi todos los talleres, es que no podemos cambiar a nadie si la otra persona no quiere. Si no hay una voluntad de cambio, yo no puedo cambiar a nadie. Si no hay una voluntad o necesidad de transformación, por más bonito que hable y que busque las palabras más lindas, la otra persona, si no decide, no va a cambiar.
no se va a transformar. Pero yo puedo, a través de los fundamentos, los datos y de una capacidad explicativa de enseñar, lograr mostrarle otra cosa diferente. ¿Y por qué no convencerlo? Y convencer no es imponer, es lograr que vea las cosas desde el otro lado. ¿Vuelvo? Convencer no es imponer, es lograr que se vea las cosas desde un lugar diferente desde el que se venía viendo hasta ahora. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros contamos con más datos, somos capaces de enseñar, es decir, de darle información para que pueda realizarlo, es decir, tener herramientas nuevas, probablemente generemos que se cambie el punto de vista de la situación.